Muy bien, amigos y amigas que sintonizan UNIC Radio y Conexión RCE. Como les comentamos al principio, vamos a tener aquí nuestra entrevista principal con Scarlett García de Sage Global Service, que es una empresa que genera, trabaja el tema de la responsabilidad social en pequeñas, medianas y grandes empresas, y trabaja la cultura y hábito de implementar buenas prácticas en materia de responsabilidad social empresarial, las cuales pueden contribuir al desarrollo sostenible y sustentable dentro y fuera de las operaciones de estas empresas. Muy buenas noches, Scarlett, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por la invitación. Es un privilegio para mí estar aquí acompañándote y aportándole la gestión de tu espacio radial. Muchas gracias, Scarlett. Hemos visto, ya como te decía fuera del aire, habíamos visto un poco tu participación en las redes, sobre todo en Instagram, dando muy buenos consejos en términos de responsabilidad social. Y quisimos invitarte también para que compartieras con nuestros oyentes esos buenos consejos que también das en Instagram. Y nos gustaría preguntarte inicialmente, ¿qué es Sage Global Consulting? Sage Global Service. ¿Qué significa Sage? Sí, Sage viene de la palabra sabiduría. Sabiduría, sí. Sage es como se pronuncia en inglés. Significa sabiduría. Casualmente coinciden con parte de las iniciales de mi nombre. Sí. Okay. Para mí es una palabra con mucha energía, con mucha fuerza, sabiduría. Y entendiéndolo desde el punto de vista organizacional, entendemos que las naturalezas son personas que deben cumplir con muchos tópicos para que su funcionamiento se ejecute en excelencia. Responsabilidad social para Sage es uno de sus pilares elementales, ¿okay? Entre otros factores importantes que trabajamos en Sage es la gestión de procesos, marketing y comunicaciones, proyectos sustentables, certificaciones. Y tienen como misión, veo aquí como misión impulsar el conocimiento. Impulsar el conocimiento de la responsabilidad social en las empresas, partiendo de la premisa en que todo está por hacer y que las empresas como un organismo indispensable en la sociedad para el crecimiento económico, pues tienen un gran protagonismo que desarrollar. Entonces, por esa razón, Sage se ocupa de incentivar a lo que es el gobierno corporativo en las organizaciones, a que desarrollemos actividades en función del crecimiento económico, no solo de la organización, sino también de sus colaboradores, y evidentemente, pues, involucrar a sus grupos de interés y trabajar consonos con el objetivo o visión de la organización. Cuando dices el desarrollo económico, no solo de la empresa, sino de sus colaboradores. De sus colaboradores. Es muy interesante eso, porque sí. A veces vemos como las empresas sí se preocupan por sus colaboradores en términos de responsabilidad social, en términos de salud, en términos de habilitarles espacio, de muchas cosas, pero el desarrollo económico de sus colaboradores, ¿cómo podría la responsabilidad social ayudar? Por ejemplo, en las empresas de sector transporte, logístico, comercio exterior, lo que te comentaba fuera del aire, la naturaleza de su servicio por lo general crea o incentiva el crecimiento de los desechos sólidos. Entonces, esto es un punto muy importante porque la mayoría de estas empresas, gracias al manejo del gran volumen de estos desechos sólidos, pueden incentivar nuevas líneas de negocio con la venta de todos estos recursos. Entonces se involucran en pequeñas asociaciones los mismos empleados o colaboradores de la organización con la intención, pues, de generar, aparte de la utilidad neta de la organización, pues incentivando toda la venta de estos desechos. Ellos tienen cuota de participación y beneficio y además promueven y sustentan campañas de responsabilidad sociales externas, no solo dentro de la organización. Entonces es un círculo bastante armónico, sustentable sobre todo, porque es la cadena del servicio lo que promueve el desarrollo de esa cadena de valor. ¿Pero y qué tipo de organización se puede crear en ese sentido? Tú hablas de asociatividad como especie de asociaciones civiles, cooperativas dentro de los mismos empleados que funcionan dentro de la organización. ¿Y podemos hablar de ejemplos concretos? Porque, sí, claro. ¿Sabes qué? Claro. Te lo pregunto porque es que me despertó mucha curiosidad, porque hace unos años, yo estuve colaborando con mi esposa en una publicación de cómo hacer acciones voluntarias con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y una de las medidas que se planteaban ahí era algo parecido en el sector transporte, generar pequeñas cooperativas que puedan crear ese tipo
no es exactamente lo mismo que está diciendo, pero se me acerca mucho a lo que habíamos visto hace un tiempo ahí y me gustaría saber si tienen ejemplos concretos. Y Sí, cómo, claro. porque son iniciativas que otras personas pueden conocer en esa misma área y pueden replicar. Es correcto. Por ejemplo, en el sector transporte, un área en la que me desenvolví durante muchísimos años, una empresa llamada Liberty Express está ahora mismo en muchos lugares del mundo, pues ella radica en Venezuela y para ellos el volumen de plástico, cartón, valijas, sacos, papel era exorbitante. Teníamos como manejo en ese momento, pues mandar eso al urbanismo, a la recolección diaria del aseo urbano. Sin embargo, pues vimos una oportunidad en la que pudimos, a través de todos esos residuos, generar comercialización de esos desechos. Entonces, la comercialización de esos desechos lo hacíamos a través de asociaciones civiles, en donde participaban varios de nuestros colaboradores, desde los empleados de un nivel más bajo, almacenistas, coordinadores de almacén, inclusive gerentes de almacén también se involucraron dentro de la gestión. Crearon sus organizaciones para revender estos artículos, para revender todos estos desechos. Entonces ellos tenían cuota de participación de esas ganancias y entonces esas ganancias iban a su vez en beneficio de ellos y en beneficio de otras empresas. Por ejemplo, Smurfit Kappa, vendimos mucho para Smurfit Kappa en Venezuela, mucho material. Que es la fábrica de cartón. Sí, ellos fueron cruciales en esta gestión. La manejamos con ellos durante muchísimo tiempo y eso es un ejemplo puntual y vivencial del éxito que fue una buena práctica responsable en cuanto al manejo de desechos sólidos. Pero, por ejemplo, cuando tú dices el desarrollo económico, ¿cómo eso logró mejorar la condición económica de esos niveles más bajos? Bueno, fíjate empresa? que a propósito de ellos haber creado sus organismos, sus asociaciones civiles, dimos también entrada a personal para la manipulación de esos desechos. Eso permitió pues generar nuevas ofertas de empleo. Se cubrieron muchas vacantes. Estamos hablando de personas en situación de desempleo, a veces en situación de calle, que se insertaron en el mundo laboral con la intención pues de ayudarnos a nosotros a promover toda esa actividad, ¿no? Entonces, la empresa no solo su naturaleza de servicio, que era el traslado de mercancía de diversas partes del mundo, sino que también tenía por debajo de mesa una gestión bastante importante en el que se involucraba todo el personal generaba organizaciones alternas con la intención de trabajar todos en conjunto. Eso le trajo pues muchísimos beneficios a lo que fue a la gobernanza de ese municipio en ese momento. La alcaldía quedó sumamente complacida con nosotros por esa gestión, inserción de personas en situación de calle al mercado laboral, en lo que es manipulación de desechos, acomodación. Un problema social. Sí, totalmente. Entonces, es una buena práctica que permite, digamos, motivar a estas industrias, empresas, organizaciones que trabajan con muchísimo cúmulo de este material, que hay una segunda oportunidad y todo está por hacer. Ese es un lema que usamos mucho nosotros, de que todo está por hacer. ¿Por qué todo está por hacer? Todo está por hacer porque entendemos que siempre podemos visualizar una oportunidad de mejora para lo que tenemos, para lo que visualizamos y para lo que ya existe. Y por esa razón, lo que debemos tener es voluntad y acertar bien en la visión de la organización, que entendemos que una organización está constituida y lo tiene todo. Pero dentro de todo lo que involucra la organización siempre hay factores que necesitan ser motivados y una de estas cosas es la motivación que puede permitir la responsabilidad social a través de acciones sumamente sencillas, ¿okay? No solo para grandes empresas, sino para empresas también pequeñas y medianas. Por ejemplo, ese mismo ejemplo que nos pusiste parecía en un momento tal vez un gran problema y como tú dices se convirtió luego en una gran solución. Fue un gran problema que de hecho nos cerraron oficinas a nivel nacional porque era tanto el volumen de material de desecho que wow, ¿qué vamos a hacer con esto? Y bueno, una oportunidad de mejora que a la larga a mediano plazo pues nos trajo unos beneficios maravillosos, muy buenos beneficios. ¿Y cómo lograr esa comprensión de la gobernanza, del gobierno corporativo de una empresa, de que un problema puede ser una solución a través de una gestión responsable y sustentable? ¿Cómo lograr esa parte? ¿Cómo logramos? En tu experiencia. En mi experiencia todas las organizaciones nos encontramos con dificultades, y esas dificultades sin duda tienen una oportunidad de mejora. ¿Cómo podemos hacer que esa oportunidad de mejora sea vivencial, experimental? Pues conociendo cuáles son las fortalezas, las amenazas, las oportunidades y las debilidades.
saber a quién puedo impactar, situarme en mi problema, en el problema actual, ver cómo puedo salir de allí, qué puedo sacar de ese problema en beneficio de ayudarme y de ayudar también a todo lo que me rodea, a los grupos de interés. Entonces, es muy sencillo porque cuando las empresas conocemos los objetivos del desarrollo sostenible, podemos ver que todas debemos ir en pro de cumplir esos objetivos del desarrollo sostenible. Y sin duda alguna, las empresas siempre van a tener una dificultad asociada al desarrollo de ese objetivo sostenible. Entonces, identificar qué problema tengo es una recomendación. Visualizar a qué objetivo el desarrollo sostenible puede hacer como match con mi naturaleza de servicio y en función de eso pues promover acciones que vayan en pro de contribuir a ese desarrollo sostenible. O sea que estamos hablando que la Agenda de Desarrollo Sostenible, los ODS, prácticamente es una carta de ruta que nos puede ayudar. Es una ruta de abordaje que sin duda te da la facilidad de tú poder identificarte con qué puedo trabajar, a qué le puedo aportar. Y todas las empresas, absolutamente todas, muchas tienen todo que resolver del desarrollo sostenible, algunas 3 o unos 4 o 5 puntos, algunas en menor nivel, pero todas tenemos cuota de responsabilidad en esos objetivos. Y nuestra empresa o las empresas de cualquier otra índole, pues tienen algo que aportar en función de esos objetivos. Bien. Y en función de la experiencia que has tenido, ¿has trabajado más con pequeñas o medianas empresas o grandes? He trabajado con pequeñas empresas que ahora son muy grandes, okay. Afortunadamente, con medianas empresas que estoy segura de que también van a ser muy grandes, pero trabajo con esas tres, medianas, pequeñas y grandes empresas. Sabes que muchas veces las pequeñas empresas y las medianas a veces piensan que la responsabilidad social es un tema de las grandes empresas. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Cómo has logrado que puedan entender los términos de responsabilidad, de sostenibilidad, de gobierno corporativo para apoyar las acciones responsables? En las pequeñas y medianas empresas tratamos de explicarnos como un ente socialmente responsable basados en la reputación que quieres tener en algún momento. Entonces la reputación corporativa depende mucho de cómo lo haces, con quién lo estás haciendo y qué resultado estás obteniendo. Entonces para nosotros es vital que las pequeñas y medianas empresas quieran proyectar desde su naturaleza de servicio cómo lo hago, qué medio, qué foco de acción estoy identificando y que eso a la vez me permita tener una retribución de mi público de interés, que bien sea de clientes, porque sabemos que las pequeñas y las medianas quieren como que sustentar y crecer en clientela. Claro. Entonces es brindarle a ese público en específico, pues la capacidad que tenemos de hacer las cosas bien, cómo nos comportamos con los empleados, cómo se comporta esa empresa con el empleado, es responsable con su empleado, es responsable con lo que está dentro de la organización, porque si somos responsables con lo que está dentro de la organización, eso se va a proyectar, y eso sin duda forma un aval y un mérito a lo que es la reputación corporativa. Entonces, eso es lo que queremos también nosotros pues brindarles a ellos, de que conozcan que la responsabilidad social no es solo de filantropía, no es solo ir en Navidad a otorgar juguetes o darle algún tipo de reconocimiento económico a un colaborador, no, es ir más allá, es incentivar el crecimiento de la persona que trabaja dentro de la organización, es mantener sus procesos bien ideados, bien construidos, supervisados, mantener un proceso también de innovación constante, de promover la supervisión, el control. Eso es indispensable, porque no es filantropía, que es un término que se conoce de la responsabilidad social. Pero puede ser una etapa también para empezar la responsabilidad social. Pero Scarlett, en ese proceso no te dicen, pero Scarlett, por favor, tú me estás trayendo más gastos a la empresa. Sí, me lo decían mucho. Yo recuerdo que en una oportunidad, pues mi jefe de la época me decía, pero es que nosotros no tenemos dinero para estar regalándolo en la calle, nosotros tenemos que facturar, nosotros tenemos que hacer otras cosas. Pero logramos convencerlo, afortunadamente logramos convencerlo de que no es solo una inversión de dinero, sino de tiempo y de mejoramiento de todo lo que funciona dentro de la organización. Es cuando vimos la oportunidad entonces de no tocar la utilidad neta de la organización, que venía derivada de su naturaleza de servicio, sino que podemos encontrar
ingresos económicos dentro de la misma organización que permitan promover desarrollo de responsabilidad social, no solo interna, sino también externa. Y eso a la vez va a traer como resultado una reputación corporativa inesperada, porque se va por las nubes la reputación corporativa que logras adquirir con todo este proceso. Y yo, por ejemplo, yo hoy veía un enlace que compartían en Capacitarse que decía que si aplicas una gestión sostenible, tus recursos pueden aumentar de 15 hasta 20% según una investigación privada. Ese tipo de argumentos, ¿tú crees que pudo haber tenido también alcance en las empresas con las que trabajaste? ¿Pudieron haber entendido ese aspecto también? Sí. Lo entendieron muy bien, lo entendimos muy bien por la experiencia. Tal vez en ese momento desconocíamos el tema, pero ya estudiándolo, preparándonos y especializándonos en materia de lo que es la responsabilidad social, sin duda es acertado lo que acabas de comentar. Bien. Nosotros comenzamos a hablar de pequeñas empresas y comenzamos a hablar de experiencia, pero no hablamos en primer momento de cuándo estás trabajando con Sage. Sí, Sage ya va para 2 años de haberse creado en República Dominicana. Sí, es una empresa, como bien mencionabas, que se dedica a la responsabilidad social empresarial, de educar a las empresas en función de cómo lo haces. Es algo muy experimental, ¿okay? Educarlos, la metodología, las propuestas, y de conglomerar en todo lo que respecta a esa gestión los factores indispensables para que tengas un resultado positivo en la organización. Hablábamos de la gestión de los procesos, que es sumamente prioritario para ser una empresa responsable, socialmente responsable. Ahorita le vamos a dar un acápite para entender esa parte mejor. Sí, involucrar a los grupos de interés para que el funcionamiento de la organización pues vaya en sintonía con lo que quiere proyectarse. Hablábamos también de marketing y comunicaciones, cómo vamos a promover, cómo vamos a visualizar nuestra empresa ante esos grupos de interés, entiéndase redes sociales, pues medios de comunicación en general. Hablábamos también de certificaciones, pues eso da un sustento y una base mucho más fundamentada de qué es lo que hace la organización, avalada por organizaciones que se dedican a eso, por ejemplo, OEA y BAS, que son las certificaciones con las que trabajamos. ¿Cuál certificaciones trabajas? OEA y BAS, sí. Sí, de comercio. Sí, y de transporte. Y de transporte internacional, sí. Sí. Ellas dos. Pero esas van más a seguridad industrial, ¿no? Sí. Nuestro equipo también se basa en marketing y comunicaciones, creo que te lo mencioné, y en ejecutar proyectos sustentables. Entonces, una vez que tengo el rompecabezas armado, puedo decir que soy una empresa socialmente responsable porque cumplo con los procesos, cumplo con mis grupos de interés, proyecto muy bien lo que hago, cómo lo hago, y también trabajamos lo que es la memoria de sostenibilidad, que suele trabajarse mucho a grandes corporaciones, que por lo general es una propuesta, no es una propuesta, es una documentación bastante densa de la ejecución de los trabajos practicados por la organización durante un periodo anual. Algunas los proyectan cada 2 años, entonces se muestra con detalle todo lo que la organización hizo en función de medio ambiente, en función de empleados, en función de sociedad, en función de grupos de interés, y es algo bastante interesante, es un trabajo bastante interesante. Sage se encarga de todo eso, es mucho. Ustedes tienen un buen equipo. Sí, un equipo extraordinario. Qué bueno, pero una pregunta, porque todo lo que tú dices tiene mercado, porque muchas veces la gente cree que la responsabilidad social tal vez no es rentable, no es rentable vender, proponerle a las empresas hacer ese tipo de acciones. ¿Es rentable? La responsabilidad social es rentable, como te decía, todo está por hacer y todas las empresas tienen algo que atacar, un problema que desarrollar. Quizás lo que es para una empresa necesario o de urgencia en un momento no lo es para otra, o quizás para una tercera empresa todo es urgente y todo lo quiere resolver porque quiere proyectar una mejor imagen corporativa. Entonces, de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa en ese momento, es como vamos enfocados. Y sí, claro, en República Dominicana hay mucho por hacer a nivel de responsabilidad social empresarial. Sí. ¿Y cómo tú ves lo que se ha hecho hasta ahora? Por ejemplo, hay empresas que al principio empezaron con acciones muy filantrópicas y ya uno puede ver que hay más una visión. Que han entrado a la línea de cómo debe trabajarse la responsabilidad social. A mí me gusta muchísimo cómo trabaja la responsabilidad social el Grupo Martí con Fundación Propiedad. Me encanta.
Rosarijo. Dijo, Sí, lo hace muy bien. el proyecto que tienen ahí en el río. Excelente, excelente. Y no solo lo ves allí, lo ves cuando entras a la organización. Entrar a esa organización te permite ver que su gente está bien, están organizados, se ve la alegría de los grupos de interés. Digamos que los proveedores de servicios todos quieren trabajar con ese grupo. O sea, es una persona que lo ha hecho muy bien, es una empresa que lo ha hecho muy bien y entiendo que es un ejemplo de buena práctica de responsabilidad social empresarial. Ahora mismo, como decías, se tomaba como muy filantrópico el tema de la responsabilidad social, pero ya las empresas le han dado un formalismo, una idoneidad de cómo debe ser en pro de no solo obsequiar, sino generar y que cada cosa de la que aporte pues pueda generar algo más y sea todavía una cadena de seguimiento. Pero me queda todavía en la cabeza dando vuelta esa parte que decías de la gestión de proceso, porque tal vez cuando pienso en responsabilidad social pienso además de la filantropía, pienso en el voluntariado, pienso en la sostenibilidad, pero ¿cómo la ejecución de un proceso de manera adecuada me puede ayudar a ser responsable, a ser sustentable? Ok. La gestión de procesos, en mi experiencia para pequeñas y medianas empresas, ha sido delicado, ¿okay? Porque no siempre se suelen tomar las medidas idóneas para proteger el cuidado de la manipulación de un artículo o servicio que esté ofertando como organización. Y por ende requiere mucha más experiencia o, mejora dentro de la cadena de servicio. Entonces, ahí vamos nosotros. Somos una empresa responsable porque nuestros trabajadores hacen las cosas acorde a normativas inclusive internacionales, bien sustentadas con certificaciones de cómo deben ser los procesos, qué lineamientos debemos tener, cómo disminuimos el tiempo, en este caso de servicio o de creación de algún artículo o producto que estamos brindando al público. Entonces, esa es la gestión de procesos. Ok. Y entonces, en cuanto la parte de la estrategia, ¿cómo podemos lograr que las empresas vean ya esa parte de que la responsabilidad social es parte de la estrategia del negocio? Claro. ¿Cómo logramos esa parte, Scarlett? ¿Cómo logramos? ¿Y cómo ustedes lo implementan también en sus proyectos? Nosotros implementamos lo que es la imagen de la empresa ante los grupos de interés mediante una campaña de marketing y telecomunicaciones. Entonces, basándonos en eso, que la empresa esté bien consolidada en cada uno de estos tópicos que ya tocamos, pues mostramos con vivencias, evidencias de cómo las cosas han podido mejorar partiendo desde un inicio, cómo estaba antes la organización, cómo incrementó su público, sus ventas, cómo se desarrollaron, la cantidad de horas de trabajo disminuidas, la captación de nuevos ingresos a la inserción laboral de personas. Y de esa manera es que podemos medir y proyectar pues que la empresa lo está haciendo bien. Ok, o sea que tú planteas que para lograr que se vea de manera estratégica la responsabilidad social es muy importante la comunicación. Muy importante la comunicación, totalmente. Porque para el negocio es importante dar a conocer pues que su marca es buena. ¿Y cómo lo hace? A través de una buena campaña de reputación organizacional. ¿Y cómo él sustenta esa reputación organizacional? Exacto. Pues con todo lo que tengo para mostrar, todo lo que tengo para ofrecer, todo lo que tengo para venderle. Entonces, de esa manera, pues es importante para la línea de negocio aumentar. La responsabilidad social es un aliado de todas las empresas, es un aliado fundamental en todas las empresas, porque pudiera decirte que el nivel de retorno es incalculable. Sí. Incalculable, y la reputación es de por vida. O sea, si lo estoy haciendo bien, yo voy a tener una reputación corporativa permanente en el transcurrir de años que sean, pues que vengan. A diferencia de una empresa que lo haga no de la manera más ideal, su reputación no va a llegar a los estándares de personas que de verdad quieran emitir un juicio acerca de su organización. Entonces entendemos que la reputación corporativa es importantísima comunicarla, pero comunicarla en base a realidades. A realidades. Hay un poco de que lo que tú comuniques tengas, como tú dices, soporte. Que la gente pueda decir, bueno, yo estoy diciendo que soy responsable, ¿por qué?
Yo estoy diciendo que soy sustentable por esto. Porque lo Bien. demostramos. Cuando tú hablas de responsabilidad social, estás hablando de que tiene que tener comunicación con su grupo de interés, solución a situaciones medioambientales, los reportes de sostenibilidad, certificaciones, marketing, comunicación, gestión de procesos y proyectos sustentables. Sí. Todos esos son los servicios que ustedes ofrecen Sí, también. todos. Y en cuanto a proyectos sustentables, ¿qué nos puedes contar que hayan hecho, que haya sido como un hito, que pueda decir, mira, esto lo puedo mostrar como un buen proyecto sustentable que hemos hecho? Es un proyecto sustentable, por ejemplo. Además del que nos comentaste de la gestión de los residuos. Sí, tenemos, existe dentro del abanico, el portafolio de los trabajos que hemos realizado para proyectos sustentables, el tema familiar, es decir, crear para estas mujeres, para las mujeres específicamente, que trabajan largas jornadas de trabajo, un lugar en el que sus niños puedan ser cuidados. Entonces, lo más interesante de todo esto es que se cuenta con una estructura donde los niños son cuidados, son educados, en donde se cuenta con el apoyo de la alcaldía de ese lugar en algún momento, pero que es una instancia que se mantiene del proyecto inicial, que es el del reciclaje de los desechos. Entonces, esa es una de las tantas iniciativas que partieron desde allí, desde ese primer proyecto. O sea, imagínate lo bondadoso que ha sido el proyecto, que ha permitido generar proyectos, programas y muchísimas otras cosas más que han sido sustentables. Bueno, ya estamos hablando de una década inclusive. ¿Cómo? Sí. No, pero interesante. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y qué otros beneficios tú crees que las pequeñas empresas y medianas empresas pueden entender que le puedes retribuir a hacer una buena acción de responsabilidad social? ¿Qué otros beneficios pueden retribuirle a las empresas en función de responsabilidad social? Además de la reputación, además de proyectos como ese que tú dices sustentable, que te generan una buena conexión con tus grupos de interés. Además de eso, ¿qué otros beneficios puede traer? Bueno, beneficios, te diría que conciencia, mucha conciencia, muchísima conciencia dentro de la organización en cuanto al uso de los recursos tangibles e intangibles de la empresa, un medio ambiente más defendido, más considerado, sí, también medio ambiente mucho más considerado. Pero yo te diría que la vital es la conciencia, porque ya cuando se tiene conciencia dentro de las organizaciones de la importancia de lo que es medio ambiente, de administrar muy bien los recursos, pues se obtiene un resultado inclusive que incide netamente pues con los gastos operativos de la organización, y eso se evidencia pues en todo lo que es financieramente la empresa. Okay. Bueno, Scarlett, si las personas quisieran comunicarse contigo, yo veo que tienen una página. Sí. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? ¿Qué facilidad tienen para ofertar sus servicios? ¿Cómo? Bien, tenemos la página web que es www.sageglobalservice.com. Tenemos las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, también nos pueden también. Sí, también estamos allí. A través del correo electrónico, que también está por allí situado. Y tenemos pues todas las vías de comunicación abiertas para que puedan contactarnos. Sí, realmente muy bonita la página, muy, muy bonita. Nos cuentas un poco también de los valores que ustedes tienen. Aquí veo que cuando hablan de su misión, visión y valores, también tienen los valores de la responsabilidad, la lealtad, equilibrio, transparencia y ética. Es correcto. Cuentan un poquito de esos valores y después nos gustaría, para finalizar la entrevista también, que nos puedas dejar ¿qué mensaje tú dejarías a las empresas, a las pequeñas empresas, de lo valioso que es ser responsable y ser sustentable en este mundo actual que vivimos? Claro. Bueno, nuestros valores es lo que nos marcan, nos identifican como marca responsable, porque también somos una empresa responsable. La constancia para nosotros ha sido vital porque no es un mercado sencillo. Sí. ¿Okay? Hay muchísimas oportunidades, pero siendo constante vamos logrando los cometidos. La transparencia es indispensable porque debemos ser muy, muy coherentes con nuestros clientes, darle a conocer qué es lo que está manejado de una manera errónea, serle muy claro de cuáles son las alternativas que tienen pues, para mejorar en función del beneficio de la organización y toda la gente que trabaja allí. Entre otras cosas, pues la supervisión, la diligencia, la disciplina, estar ahí en el terreno, estar involucrados con la organización, formar parte del equipo y trabajar con ellos
de manera simultánea y paralela, en donde cada uno pues vaya absorbiendo de nosotros todo el conocimiento que queremos brindarles. Y ese valor de la ética. La ética es importantísimo, por supuesto, mucha ética, porque la ética para nosotros es pues dar a entender de que a pesar de que manejemos muchos recursos, muchas personas, debemos cuidarlos, ¿okay? Como organismos, como entes en función de lograr un objetivo en común. Entonces, se manejan muchos recursos económicos durante las gestiones de responsabilidad social, se maneja mucho personal a través también de las prácticas de responsabilidad social, y debemos tener conciencia de que somos un canal para llegar a un objetivo, ¿okay? Y que por tanto esos recursos que son puestos en nuestras manos tienen el objetivo de llegar a su meta, y así es como se debe hacer, respetándolo y teniendo en cuenta de que existen lineamientos, pautas y respeto para todos los que se nos pongan las manos. ¿Y qué mensaje tú le dejarías a las pequeñas y medianas empresas que hayan estado pensando en algún momento en hacer acciones de responsabilidad social? Yo le diría a las pequeñas y medianas empresas que la responsabilidad social es su mejor inversión. Les diría también que es de sumo valor que no le tengan miedo a la responsabilidad social. Es algo muy hermoso que cuando se empieza a trabajar desde que la empresa es muy chiquitica, pues con el pasar de los años son reconocidas de una manera sustancial. Les diría que se enfocaran en promover mucho el cuidado de la gente que trabaja para ellos, con los seres humanos que trabajan para ellos, en incentivar y motivar a su personal, en cuidarlo, en ver siempre oportunidades de mejora a cada situación complicada o problema que exista dentro de la organización, y eso pues va a permitir que la responsabilidad social fluya y que cada oportunidad de mejora que se presente pues va a tener para ellos una retroactividad en positivo. ¿Cómo es que decías al principio que siempre hay todo está por hacer? Todo está por hacer. Todo está por hacer, sí. Bueno, muchísimas gracias, Scarlett, por tu participación. Muy bonita la página, te decía, muy buenos los servicios que ofrecen, y ojalá que sigan avanzando y que sigan apoyando y ayudando a muchas empresas a seguir implementando acciones de responsabilidad social que, como tú dices, no solamente impactan su reputación, sino que impactan también a su entorno y a todos sus stakeholders. Así mismo. Y nada, siempre a la orden aquí de este lado en Conexión RCE. Un placer. Pablo, Gracias. Entonces vamos con señor Pablo Cavallo, vamos con nuestra última pausa comercial para luego retomar otros de los segmentos que tenemos aquí en Conexión RSE.